presencia. Desde la Fundación nosotros quisimos estructurar la jornada en 2 mesas paneles. Primero, mostrar 2 testimonios de vida emprendedora y después también discutir en qué marco hoy Argentina se encuentra para que el espíritu emprendedor florezca. ¿Qué posibilidades ofrece el contexto institucional, que es el área donde trabaja la Fundación, para que haya más emprendedores y haya un proceso de creación de riqueza que genere más empleo y más oportunidades para todos? Antes de presentar a Enrique Cristofani, presidente del Banco Santander, voy a dar unas breves palabras a Ramón Poliche, que es el líder del grupo joven que estamos formando. Como veo que hay muchos jóvenes, es una posibilidad para ustedes integrarse en la Fundación y él le va a dar un pequeño mensaje de 1 minuto, según nos prometió Monchi. Así le decimos. Muy buenas noches a todos. Les agradezco su presencia aquí. Para ser breves, el Grupo Joven nace como una idea ambiciosa en la que queremos sembrar una semilla para que el día de mañana tengamos una sociedad mucho más libre, donde se respeten las ideas de la libertad, ¿bien? Y sabemos que no es un objetivo fácil. Es más, hay muchas piedras que se van presentando en el camino, es todo un trabajo a puro pulmón, pero confiamos en nuestras cualidades, confiamos en que vamos a lograrlo. Entonces, yo aquí anoté, como digamos, de la presentación de Miguel, 2 diapositivas. Una que decía, hay que tener fe, y otra, una nueva oportunidad. Creemos que hay que tener fe en que vamos a lograr nuestro objetivo y también creemos que estamos en una oportunidad única, en un momento de cambio donde todas estas ideas de la libertad pueden ser incorporadas y aprendidas por los jóvenes. Entonces, quiero agradecerles de nuevo a todos su presencia aquí porque es como el combustible que nos motiva a nosotros, y quiero invitar a los más jóvenes a que se sumen, a que a través del fanpage de Facebook, a través del Twitter o del Instagram, que es @fedeliver, se comuniquen con nosotros, se comprometan, se acerquen, porque es posible, créanme que es posible. Muchas gracias. Gracias, Monchi. Ahora vamos a presentar a uno de los empresarios más importantes que tiene el país, que para nosotros es un honor que nos visite en Tucumán en el año del Bicentenario. No solo tiene una importante carrera académica, porque es contador y es licenciado en Administración, sobre todo para los más jóvenes, para que sepan la importancia de la formación. Hizo casi toda su carrera en el sector bancario, es premio CONEX, doctor honoris causa en la Universidad de Palermo, y la verdad que para nosotros es un lujo, y hace tiempo, él lo sabe bien, que vinimos insistiendo para que acepte una invitación de Federalismo y Libertad, hasta que creo que por cansancio lo logramos convencer. Y también agradecer acá que está Luis Lobo Quintero, que es el gerente zonal del banco, que nos ayudó con esta tarea. Y hemos logrado conformar un público numeroso, con muchos jóvenes, empresarios y profesionales. Así que la verdad que estamos muy contentos y la verdad que espero que puedan escuchar atentamente la presentación de Enrique, que seguramente será muy inspiradora para ustedes. Buenas noches, muchas gracias por la presentación, que creo que es un poco exagerada, pero bueno, muchas gracias. Gracias a todos por venir. Yo lo que voy a intentar en pocos minutos, probablemente no más de 10 minutos, un poco compartir con ustedes cuál es la visión que tiene hoy el banco sobre la situación actual de Argentina, lo que se refiere a la economía y bueno, y cómo la estamos viendo hacia adelante, ¿no? Pero empezando por el final y un poco compartiendo lo que se acaba de decir aquí, creemos que realmente Argentina está ante una nueva gran oportunidad que tenemos que aprovechar. Como digo, trataré de ser rápido en no mucho más de 10 minutos. Empezando por el contexto internacional que claramente afecta a nuestra economía. Y acá hemos elegido 3 variables que tienen peso sobre nuestra economía. En primer lugar, cuál es el valor de la soja. Pueden ver ahí que en los últimos 10 años el promedio del valor de la soja neto de retenciones hoy está, ¿no?, 269 contra 255. Básicamente estamos en el promedio de los últimos 10 años, con lo cual no estamos en máximos de precios, pero la realidad es que el precio es suficientemente atractivo. Ese es un componente internacional importante. Otro componente es, bueno, ¿qué pasa con Brasil? Brasil, tenemos una relación que si bien si uno lo mide en el tamaño de las importaciones y las exportaciones entre los dos países, en definitiva el comercio bilateral, y lo divide por el tamaño de ambas economías, es bajo, ¿no? Pueden ver, es solamente el 1.1 de valor del PBI agregado. La realidad es que tiene un impacto, digamos, sobre todo en algunas economías, en algunos sectores económicos de nuestro país, bastante relevante.
Y creemos que ahí la buena noticia para comentar es que así como Brasil, la economía de Brasil ha caído un 4% por año, digamos, tanto el año pasado como creemos, hablando con nuestros colegas en Brasil, que la economía brasileña el año que viene va a estar creciendo en torno al 1,5%, 2%. Y otro tema, digamos, en lo internacional que nos afecta, tiene que ver con la tasa de interés internacional, ¿no? La tasa fundamentalmente la tasa en dólares. Como pueden ver ahí, hoy por hoy la tasa en dólares a 10 años está en el nivel más bajo de las últimas décadas, nivel que por distintas razones es creo que bastante probable anticipar que ese nivel bajo de tasa de interés va a continuar en el futuro. Y la buena noticia de una tasa de interés baja es claramente que hace que muchos proyectos con tasa de interés más baja sean mucho más fáciles de llevar adelante. Con lo cual, en síntesis, el escenario internacional creemos que es de neutro a positivo. Nos parece también importante mostrar esto, ¿no? O sea, después de 7 meses de gobierno, de un gobierno que ha tenido que tomar algunas medidas claramente dolorosas que nos ha llevado a una recesión, aunque sea leve, una recesión de la economía, que la mayor parte de la sociedad argentina banque, digamos, estas políticas que se han tomado. Nos parece que realmente con una visión de mediano largo, como digo, más allá de lo doloroso que es en el corto plazo, nos parece que es estructuralmente muy positivo. La economía argentina el año pasado, a fin de año pasado, estaba realmente desordenada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ponerle un adjetivo. Desordenada, con un déficit fiscal, digamos, muy alto, con el cepo cambiario, inflación muy alta, con una distorsión total de precios relativos, bueno, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la energía. Y 7 meses después, bueno, el gobierno tomó una serie de medidas, algunas de shock, como había que tomar, por ejemplo, salir del cepo cambiario, donde había temor sobre, bueno, a cuánto se podía ir el dólar una vez que se liberalizara el tipo de cambio. La realidad es que, bueno, la oferta de dólares, tanto en el mercado internacional como local, si uno hace las cosas bien, es muy grande. Entonces, lo que ha ocurrido es que, en definitiva, se produjo un sinceramiento en diciembre que llevó el dólar a 15 y realmente en estos 7 meses se ha mantenido esos niveles precisamente por la entrada de capitales, ¿no? Creemos que hacia adelante básicamente faltan 2 grandes temas por terminar de ordenar o de encarrilar, que tiene que ver uno con la inflación y otro con el déficit fiscal. Inflación, creemos que con respecto a lo que falta de año, creemos que la inflación en el tercer trimestre, en julio, agosto y septiembre, va a estar en torno al 2% y esperamos que en el último trimestre esté en torno al 1,5%. Eso con respecto al tema de la inflación. Después hablaremos de cómo estamos viendo la inflación el año que viene. Y después con respecto al tema del déficit fiscal, claramente una herencia en torno a 6-7 puntos del PIB. Creemos que realmente el gobierno va a conseguir terminar en torno al 5% este año. Con lo cual, nuestra visión de la economía es que esos dos factores quedan por ordenar, la inflación y el déficit fiscal, con la calidad del equipo económico que tenemos hoy, creemos que es algo que claramente se va a conseguir, como se ha conseguido en otros países cuando se hacen las cosas bien. Eso en cuanto a la macroeconomía, ¿no? Vamos a la micro, ¿no? O sea, a los distintos sectores de la economía. Nosotros siempre hemos enfatizado, y lo bueno de trabajar en un banco comercial es que uno te permite ver cómo evolucionan todas las distintos sectores del país, empresas más chicas, más grandes. O sea que realmente el contacto con las empresas te permite un buen conocimiento sobre, bueno, cómo están las cosas en la economía, ¿no? Y la realidad es que la economía argentina, si uno arregla la macro, ¿no? O sea, si uno ordena la macro, casi todos los sectores de la economía tienen, digamos, potencial para crecer y digamos, y desarrollarse, ¿no? O sea, claramente todo lo que tiene que ver con agroindustria, lo que tiene que ver con energía, los precios adecuados, la minería, todo lo que tiene que ver con, bueno, los servicios también y una gran parte de la industria. Eso más en cuanto a la parte económica. En la parte más financiera, nuevamente, es importante no estar endeudado y aprovechar el endeudamiento en buen sentido, aprovecharlo claramente con condiciones ventajosas y invirtiendo donde hay que invertir, como se está empezando a hacer en todo lo que tiene que ver con infraestructura. El país, en cuanto a logística, y eso tiene que ver con la competitividad de distintos sectores, realmente cuando uno mira varias décadas para atrás, realmente la falta de inversión ha sido muy fuerte. Lo bueno en todo caso de estar poco endeudado, ahí ponemos la comparación con Brasil en términos de endeudamiento con respecto al tamaño de cada una de las economías.
es que, bueno, si tenés un buen plan, el financiamiento claramente va a estar disponible, y ahí el número que siempre compartimos es que la diferencia de 21 puntos de PIB, de endeudamiento que ponemos ahí entre Brasil y Argentina, otra forma de decirlo es que 20 puntos del Producto Bruto del país, el tamaño de la economía, son números redondos, más o menos 100.000 millones de dólares, porque la economía argentina produce más o menos 500.000, vale 500.000 millones de dólares. Si nos invirtiéramos 100.000 millones de dólares en infraestructura, y claramente el país sería otro totalmente distinto, recién ahí tendríamos el mismo endeudamiento que tiene hoy Brasil. Y el tema del bajo endeudamiento y el potencial para usar digamos, ese endeudamiento para crecer también es aplicable a los individuos, como vamos a ver ahora con algunos números, y también a las empresas. Y los fondos claramente están disponibles tanto en el exterior como en Argentina. Bueno, vamos a compartir entonces algunos números en cuanto a potencial, ¿no? O sea, tema de hipotecas. ¿Sí? Hipotecas, uno toma el total de préstamos en hipotecas del país hoy y solamente equivale a 1 punto del PBI, del Producto Bruto. Y como pueden ver, lo compara con otros países y claramente son múltiplos, ¿no? Eso habla del potencial de crecimiento. Compartí con ustedes que hace un par de semanas distintos bancos hemos empezado a ofrecer préstamos indexados a inflación, que lo bueno que tiene es que la cuota de la región cuota de ingreso al principio es baja. En síntesis, por cada $1.000.000 de préstamo, digamos, hay que pagar una cuota por debajo de los 7.000 pesos, que en muchos casos es bastante parecida a un alquiler. El argentino básicamente ha ahorrado, pero ha ahorrado en dólares. ¿Y por qué ha ahorrado en dólares? Sí, porque básicamente en las últimas décadas siempre al depositante ha sido penalizado, o ha sido penalizado con la inflación, o ha sido penalizado de otras maneras. Pero en síntesis esto nos lleva a que plazo fijo contra PBI es solamente 7%, y como pueden ver en otros países son múltiples, ¿no? O sea, creo que en ese sentido un sinceramiento fiscal, un blanqueo exitoso, bueno, va a hacer que gran parte de ese stock de ahorro que estaba fuera del sistema financiero y que estaba fuera, en definitiva, de dar préstamos en el país, va a volver. Como decíamos, para que haya préstamos primero tiene que haber depósitos. Y como no ha habido prácticamente depósitos, el sistema financiero en términos de préstamos contra el tamaño de la economía, ahí básicamente son 13 puntos del PIB, que es más o menos un tercio del número de promedio de América Latina. Como estamos viendo un poco el corto plazo de cara al año que viene, ¿no? Creemos que sinceramente no se discute que la economía argentina el año que viene va a crecer, lo que estamos discutiendo es cuánto va a crecer. En general los analistas y los que están viendo hacia adelante sobre las fundaciones, lo ven entre el 3 y el 5%, en el caso de nosotros lo vemos en torno al 4% para el año que viene. La inflación creemos que sí es factible llegar a tener una inflación en torno al 15-20%. Y con respecto al tema del tipo de cambio, creemos que lo más probable hacia adelante es que, por la entrada de capitales, que el tipo de cambio tienda a apreciarse, o sea, tienda a crecer por debajo de lo que va a crecer la inflación. Estos son algunos números para compartir y ver un poco el potencial del crecimiento del país en cuanto a las inversiones, ¿no? Y las inversiones contra el PBI son solamente 18 puntos, creemos que el promedio de América Latina es 21, y creemos que por las potencialidades que tiene nuestro país en los distintos sectores que están aquí, algunos mencionados, realmente podemos llegar a que la inversión represente el 30% del PBI. Bueno, salteó la última, ¿no? Pero en la última, básicamente lo que decíamos es que en lo que se refiere a la economía, nos parece, como digo, que la macro cada vez va a estar más ordenada, y creemos que cada uno de los sectores vamos a tener que focalizarnos básicamente en cómo ser en la productividad, ¿no? La productividad, por un lado, que la productividad es más lo que tenemos que trabajar hacia adentro con cada una de las cadenas de valor, y también la competitividad, que tiene que ver con factores que tienen más macroeconómicos, de los cuales uno tiene que ver con la infraestructura, otro tiene que ver con la carga impositiva, que es interesante comentarlo. La carga impositiva en nuestro país, o sea, los impuestos que pagamos los individuos y las personas, en términos del tamaño de la economía, es el mayor de América Latina, lo cual claramente nos pone en desventaja de cara a la competencia.
Y para ir terminando, ¿no? Un poco donde empecé, sinceramente creo que este bicentenario nos encuentra en una posición donde tenemos realmente una gran oportunidad de crecer y desarrollarnos. Creo que la oportunidad se combina con la necesidad, ¿no? Porque como se dijo aquí, 1 de cada 3 argentinos es pobre, con lo cual claramente demuestra que como sociedad y como dirigencia en las últimas décadas hemos sido bastante ineficientes, ¿no? Porque realmente este es un país con gran cantidad de, tanto no solamente de recursos naturales, sino también de recursos humanos. Nuestro optimismo básicamente tiene que ver con una macroeconomía que cada vez va a estar más ordenada, tiene que ver con lo que comentábamos antes, ¿no? Unos distintos sectores de la economía que, digamos, son competitivos, que pueden claramente crecer. Hoy, una de las restricciones que tenía en el pasado la economía argentina es que, bueno, que somos un mercado de 40 y pico millones de personas, pero claramente hoy, en un mundo globalizado, hay algunos sectores, como por ejemplo el tema del sector servicios, que ya, de donde el mercado es el mundo, donde podemos ofrecer servicios de distinto tipo al mundo. Y un aspecto, yo creo, central de nuestro optimismo tiene que ver con que el principal activo que tenemos en nuestro país claramente es el capital humano, ¿no? Lo que pasa es que creo que hasta ahora hemos sido incapaces como sociedad y sobre todo y como dirigencia, y en ese sentido creo que los empresarios tenemos que hacernos cargo, de trabajar en equipo. No es fundamental trabajar en equipo. Entonces, últimos comentarios, ¿no? En cuanto un poco al rol del empresario hacia adelante. Un poco lo decía una persona que hablaba antes, Miguel Villagra, ¿no? Creo que tenemos que hacernos cargo, sobre todo los empresarios. Tenemos una responsabilidad, primero, de participar más en la cosa pública, ¿no? De realmente, en todo lo que tiene que ver con la interacción con el sector público, tenemos que ser mucho más protagonistas. Yo veía ahí en la filmación anterior que aparecía Miguel Blanco. Miguel Blanco es el coordinador del foro de Convergencia Empresaria. Ese es un foro que iniciamos hace más o menos 2 años, que se trataba de eso, ¿no? Lo componen las principales 80 cámaras empresarias del país, y lo que ahí hemos conseguido por primera vez que los empresarios nos pongamos de acuerdo en políticas públicas, lo que tiene que ver con la importancia de las instituciones, también las instituciones en lo que se refiere a la economía y a lo social. Entonces, como digo, los empresarios con un rol siendo mucho más protagonistas en lo que se refiere a la interacción con el sector público. Después, la importancia de que los empresarios trabajemos mucho más en cada una de las cadenas de valor donde cada uno estamos insertos. Y ahí creo que las fundaciones como esta, las universidades, tienen también un rol importante para cumplir. Y el último concepto es también que, y también fue dicho por algunas de las personas que me precedieron en el uso de la palabra, ¿no? La realidad es que tenemos 1 de cada 3 argentinos es pobre, y bueno, y cada uno tiene dentro de sus capacidades ver cómo ayuda para integrar a ese tercio de argentinos que está excluidos. En el caso nuestro concreto, hace 4 años hemos empezado a abrir sucursales en lugares pobres del conurbano bonaerense. Hoy ya tenemos 4 sucursales, ¿no? En La Matanza, en Gregorio Laferrere, que es la última parte de La Matanza, en San Miguel Oeste, en Morón, y la última que hemos abierto en Don Orione, que es el sur del conurbano bonaerense, básicamente tratando de ayudar a la integración financiera, o sea, dar servicios financieros donde no hay un cajero automático, no hay una sucursal, y donde podemos ofrecer servicios más o menos a 250.000 personas. Con esto cierro. Nuevamente, gracias por invitarme a participar en este foro. Y, bueno, simplemente, como digo, el objetivo fundamental un poco de mi charla era compartir con ustedes una visión, siendo consciente de todos los problemas que tenemos en nuestro país, una visión del vaso medio lleno, y compartir con ustedes un poco el optimismo que tenemos mirando hacia adelante. Gracias. Hay un espacio para 1 o 2 preguntas puntuales. Allá, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Señor Cristofani, gracias por responder la pregunta. En realidad tengo 2 preguntas para hacerle concretas. La primera, respecto a
Sabemos que el sector financiero es el más rentable de la economía argentina, entonces me gustaría saber si usted pudiera absorber un banco de la competencia, ¿cuál sería y por qué? Y después la otra pregunta respecto a las bajas tasas de interés, ¿cómo piensa usted cuál va a ser la conclusión de esto? Gracias. Con respecto al tema de la rentabilidad del sistema financiero, claramente cuando uno está en la facultad y uno dice, bueno, si uno tuviera que decir cuál es el índice común para saber si una actividad es rentable o no, es agarrar, dividir el beneficio, ¿no?, de la empresa por el capital. La realidad es que si vos haces ese cálculo con el sistema financiero en los últimos años, básicamente lo que ves es que la rentabilidad básicamente que hemos tenido sobre el capital es exactamente igual o inferior que la inflación. Si miramos al sistema financiero hacia adelante, claramente lo que se va a producir es una reducción importante en el margen del sistema financiero, básicamente porque lo que va a ocurrir, ya está ocurriendo, es la bajada de la inflación. Entonces, en un banco, el margen financiero, que en definitiva es la diferencia entre lo que pagamos al depositante y lo que le cobramos a los que les otorgamos los préstamos, va a tener una reducción en el margen, ese spread se va a reducir sustancialmente, con lo cual la única forma de compensarlo es con volumen, con mayor volumen de activos, que va a venir precisamente de mayor nivel de depósitos, que nos va a permitir prestar más. Esa reducción en el margen lo que va a hacer es que se produzca un proceso de concentración en el sistema financiero, y que eso es lo que probablemente vamos a estar viendo, digamos, en los próximos años. La segunda pregunta era... ¿me olvidé de vuelta? Yo también me olvidé de la segunda pregunta. Sí. La tasa de interés, la realidad es que vos tenés, para financiarte, vos tenés pesos o dólares. Los bancos, con un buen criterio del Banco Central, solamente podemos prestar dólares a aquellas empresas que exportan dólares. La tasa de interés en dólares ya básicamente después de la salida en default ya está a niveles internacionales. O sea que hoy te puedes financiar en dólares a una tasa sustancialmente parecida al resto de los países de la región. Concretamente nosotros, un mes después de que salimos del default, públicamente salimos a ofrecer líneas de hasta $1.000 millones para pymes que exporten a la misma tasa que se endeudó el Estado Nacional, el gobierno. O sea, una pyme puede tomar deuda a 5 años a una tasa en torno al 6,5%. La tasa de interés en pesos claramente va a ir evolucionando a la baja en la medida que vaya bajando la inflación, pero aquí me parece importante resaltar algo que dice el Banco Central, ¿no?, con su nueva orientación, que es, si queremos que haya préstamos, tiene que haber depósitos, y para que haya depósitos hay que retribuirle al depositante por lo menos igual a la inflación, con lo cual la tasa de interés de cara a los préstamos también va a ser positiva en términos de inflación. La pregunta es sobre el impuesto al cheque, que atrasa en la Argentina la bancarización y le quita productividad al sistema. ¿Qué están haciendo los bancos para tratar de que se reduzca el impuesto al cheque o en definitiva se suprima, ya que era un impuesto de emergencia? Bueno, como decía, yendo de lo general a lo particular, ¿no?, la carga impositiva en Argentina es la más alta de América Latina. Ahora, se combina esa alta carga impositiva con un déficit fiscal que hemos heredado, que también es altísimo, con lo cual la única forma de bajar impuestos es que realmente la economía crezca y que crezca fuerte. Dentro de los ingresos, dentro de los impuestos, el impuesto al cheque es el tercero más importante, con lo cual sacarlo así de un momento a otro realmente no es factible. Yo creo que el gobierno lo tiene claro, por eso lo que ha promulgado una ley en el Congreso de promoción de las pymes, donde en definitiva permite que el impuesto al cheque pueda ser tomado por las pymes un 100% a cuenta de ganancias. Entonces, síntesis, a nivel nacional el gobierno tiene claro que hay que bajar los impuestos. Creo que es responsabilidad también de los empresarios ver cómo hacemos para que esto mismo pase en lo que tiene que ver con los gobiernos provinciales y municipales. Los bancos, estamos empezando a trabajar junto con organismos públicos para tratar de ver cómo hacemos para incentivar, digamos, que el dinero quede dentro del circuito formal, ¿no?, y que en definitiva no salga, y penalizar a aquel que en definitiva se mueve en efectivo.
Bueno, no tenemos más tiempo. Muchas gracias por todos y los invitamos a seguir participando de las actividades de la Fundación.